es necesario como sociedad proponer, escuchar y dialogar, porque la responsabilidad de luchar contra las injusticias, de luchar por la justa aplicación de las leyes, no solo es de aquellos que la imparten, crean y aplican, es responsabilidad de todos. Es tiempo de dejar de hablar, es tiempo de dejar de quejarse y empezar a actuar, y que nuestras acciones hablen por nosotros. Es momento de combatir un mal que lastima mucho a la sociedad, como lo es la inseguridad. Pero para ello debemos de combatirla desde ambos frentes, desde ellos como autoridad y nosotros como sociedad. Que alce la mano aquí quien no haya sido víctima de algún delito o conozca a alguien que lo haya sido. Seguro recordarán la impotencia, la fragilidad y coraje que sintieron en aquel momento. Quiero decirles que hoy México no es libre. Vivimos esclavos de nuestra propia vida, y todo ello porque nosotros lo hemos permitido. Porque como lo dijo el gran escritor José Martí, la libertad no puede nacer de pueblos que tienen la frente manchada de sangre. Y México no solo tiene la frente manchada por la inseguridad, la corrupción, la injusticia y la impunidad. México vive un escenario caótico. Hoy los mexicanos ya no tienen tranquilidad, paz, ni siquiera esperanza. Hoy los mexicanos viven por inercia. Hoy estamos a poco tiempo de no tener nada que perder, pues ya hemos perdido hasta nuestra propia libertad. Hoy ya no somos libres de caminar por las calles de nuestra nación con tranquilidad. Hasta ello, la cosa aparentemente más simple se nos ha arrebatado. Y lo que más nos preocupa y alarma es llegar a ese límite de quedarnos sin nada. Es que si algo hemos aprendido de la historia, es que llegado a ese punto en el que ya no hay nada que perder, lo único que viene después es sangre, es un levantamiento social, es una revolución. Y lo que tendrán en sus manos en no mucho tiempo, si no hacen y hacemos algo, es ello, un levantamiento, un estallido social. Para muchos hablar de revolución es algo poético, es recuperar aquello que se les ha arrebatado, pero lo que no ven es que detrás de todo ello, detrás de toda esa poesía, también hay muerte. Hoy los oídos de la humanidad se han cerrado al susurro de los débiles, la justicia se ha hecho sorda y ahora solo se escucha el tumulto del abismo. Hemos llegado a una época en la que lo más prudente para los débiles es callar y guardar silencio frente a las fuerzas tempestuosas de la injusticia, aquella injusticia que tiene cañones por voz y sangre por palabras. Vivimos una época de decisión en la que nuestro destino está en juego, y hoy cada uno de nosotros, cada uno de los aquí presentes, somos el destino encarnado, y está en nuestras manos, en nuestras decisiones, darle forma. Debemos comprender que hoy los hechos más pequeños son más grandes y más grandiosos que los más grandes del pasado, porque hoy tenemos enfrente dos caminos, uno en el que entendemos y vislumbramos el importante papel que jugamos hoy en la historia, no solo de México, sino de la humanidad. Hoy debemos entender que está en nuestras manos cambiar esta situación, y está otro camino en el que ignoramos y seguimos como hasta ahora, viviendo esclavos de la inercia, mirando hacia otro lado, ignorando nuestra realidad, en la que los valores y problemas que monopolizan corazones y pensamientos están en penumbras, en el que los sueños se desvanecen como bruma, en el que la esperanza y la fe se ha perdido. Aún estamos a tiempo de comprender que, como dijo Napoleón Bonaparte, la muerte es la nada, pero vivir derrotado es morir cada día. Proponemos que sea este foro la pauta, el punto de partida, para juntos, gobierno y sociedad, trabajemos de la mano y realmente nos involucremos, informemos y capacitemos para juntos hacer frente a las adversidades y problemáticas que hoy tanto daño nos hacen. Les pedimos a nuestros ponentes y autoridades que hoy nos acompañan que podamos después de este foro reunirnos con cada uno en lo subsecuente y buscar alternativas de trabajo en conjunto, en las que fomentemos la participación de la sociedad, en la que dignifiquemos la figura del policía y aprendamos a exigir nuestros derechos, en las que impulsemos programas que mejoren la capacitación y profesionalizamiento de nuestras autoridades y sociedad. Seamos la generación del cambio. Es verdad que estamos pasando por tiempos difíciles, pero no hay que olvidar que es justo cuando está a punto de amanecer,
cuando es más oscura la noche. Hay que entender que la forma en que encaremos las dificultades determinará nuestro destino. Porque si bien no podemos volver atrás y hacer un nuevo comienzo, podemos empezar de ahora y hacer un nuevo final. Muchas gracias. A continuación, escucharemos el mensaje del director general del Instituto para el Desarrollo e Impulso de los Jóvenes en México, IDIM-AC, el licenciado César San Martín García. Buenos días a todos. Me siento muy contento de estar aquí el día de hoy en esta apertura de este gran foro, que tiene tanta importancia para mí y para el instituto al que pertenezco. El estar aquí en el Senado de la República representa un trabajo conjunto. Primero, para hacer visible la situación por la cual atraviesa este gran país. Y segundo, para lograr un objetivo clave sobre seguridad pública y prevención del delito. Se ha demostrado que cualquier acción que se emprenda para combatir o prevenir la delincuencia no tendría éxito si no se cuenta con la participación directa de la ciudadanía. Es por eso que se debe crear un esquema en el que la sociedad tenga una amplia participación, como la creación de programas en materia de seguridad, promover la cultura de la paz, de la legalidad, así como la creación de consejos de participación ciudadana para la prevención del delito. Es cierto que el país ha descuidado y en algunos casos ha perdido los espacios públicos, debido a que organizaciones criminales los han encontrado como refugios ideales para perpetrar sus hechos ilícitos. Uno de los grandes desafíos para el gobierno o para el país en materia de seguridad pública es que ante tales hechos debe darse a la tarea de crear un modelo eficiente, centrado específicamente en la persecución y el castigo. Lo anterior es con propósito de construir entornos seguros y devolverle a la ciudadanía la confianza en sus instituciones públicas. La prevención del delito debe ser parte fundamental de la estrategia de seguridad pública, por lo cual debe combatirse no solo desde la parte punitiva, sino desde el mismo entorno social. Asimismo, se requiere un riguroso análisis de las causas que generan la delincuencia y la violencia. Por eso se debe fomentar en los 3 niveles de gobierno, el desarrollo de políticas públicas, la prevención del delito basadas en diagnósticos de los factores sociodelictivos que presentan cada una de las entidades y municipios. Muchas gracias. Llevaremos a cabo el acto inaugural para la mesa de trabajo denominada Seguridad Pública y Derechos Humanos. El presidium está integrado en representación del diputado federal Carlos Iriarte Mercado, el maestro Miguel Ángel Garza Flores, coordinador ejecutivo de la Organización de Convivencia Joven. El diputado local de la Asamblea Legislativa del DF, el licenciado Alfonso del Real y Aguilera. El comandante de policía de Nezahualcóyotl, el comandante Ismael Castillo Palacios. El maestro César Marta Sánchez, jefe del Departamento Jurídico del Instituto Politécnico Nacional. Contamos también con la presencia del maestro Enrique Betancourt Gaona, director de la Iniciativa de Seguridad Ciudadana en Genomics International. Cederemos la palabra, en primer lugar, al licenciado maestro Ángel Garza Flores, coordinador ejecutivo de la Organización de Convivencia Joven, para el que pido un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a iniciar para aprovechar los 20 minutos rápidamente. Y bueno, les quiero pedir que
iniciemos imaginando algo, una escena, y les pido pues que sí se la imaginen, ¿no? Que se imaginen un grupo de policías que están en la academia y que van a entrar a su siguiente clase en la academia y les dicen, pues ya métanse a su salón y van a iniciar su sesión con este docente, con este profesor, y les va a dar la materia de cómo seleccionar al sospechoso, así les dice. Entonces, todos obedientes se meten al aula, empieza su clase, y el docente dice cosas como, miren, para seleccionar al sospechoso, pues es una persona que a lo mejor lo más probable es que tenga la piel oscura, lo más probable es que esté mal vestido, o que tenga alguna de sus prendas rota, ¿no? Que tenga la ropa gastada. Les dice, lo más probable es que cuando ustedes se acerquen a él para seleccionarlo, porque acuérdense que la materia se llama selección del sospechoso, él se ponga nervioso y empiece un poco a sudar, empiece así a manifestar pues nerviosismo, y a lo mejor es ese, o sea, ya les empieza a dar señales muy claras de cómo lo escogen. Les dice también, probablemente viva en una colonia marginada, a lo mejor es pobre, entonces tú te van a dar cuenta, ¿no? Les dice el profesor, se van a dar cuenta quién es, y así es como se escoge un criminal, o un sospechoso, por lo menos, ¿no? Entonces, ahora que ya se imaginaron esa escena, regresamos aquí a la realidad y les pido de favor, si levantan la mano, ¿quién de ustedes cree que esa sesión que describí exista? Digamos, los que digan que sí existe, levanten la mano, por favor. Una persona en toda, 2 personas en toda, 3, 4, 5, anímense. ¿Y quién dice que no existe esa escena que yo describí? Los otros no están, pero bueno, miren, la mayoría piensa que no. Yo hice la academia en el 95 en la Policía de la Ciudad de México, una academia que en ese momento duraba 6 meses y luego entré en enero del 96, ¿no? Esa materia no existe, en la vida real no existe. No se forma la policía con un docente diciéndoles cómo se selecciona a un sospechoso. No es así como lo describí, no les dicen que se estigmatice de esa manera a una persona, no se dice que el color de la piel tenga que ver con la comisión de un delito, no se dice de la ropa, no se dice de dónde vive. Pero esto que sigue sí es real y les voy a decir lo que pasa. Ese mismo grupo que era imaginario la materia, después se forma ya como policía y sale a la calle y empiezan sus operaciones policiales, ¿no? Y una de sus tareas es, mira, vete, estás a cargo de este comandante, él te va a decir lo que tienes que hacer, el tipo de operativos que tienes que hacer. Y entonces un día le dice, el operativo que vamos a hacer hoy se llama, en algunos municipios, operativo ruta, en otros municipios transporte seguro, en otros municipios viaja seguro, en otros municipios prevención del delito de robo en el transporte público. Ciertamente, bueno, la gente ya está cansada en las comunidades del altísimo índice de robo en el transporte público. Hay rutas, por ejemplo, en el Estado de México, donde la gente ya te dice hasta la ruta, el camión, los camiones amarillos, los guajoloteros, les dice la gente, que seguido atracan a las personas hasta 2-3 veces a la semana, ¿no? Entonces, bueno, el operativo está diseñado para la prevención del delito de robo en el transporte público. Y entonces llega este grupo de policías, llega el comandante y les dice, entonces hoy vamos a hacer ese operativo. Ustedes 4, agarra 4 policías y les dice, ustedes 4 van a detener el vehículo del transporte público que ustedes consideren, se van a subir al camión y una vez arriba del camión los 4 van a decir, bueno, uno de los 4, el que esté a cargo, va a decir, buenos días pasajeros, disculpen la molestia que casi que les venimos ofreciendo, eso no.
No, disculpe la molestia, pero vamos a hacer un operativo para prevenir el delito de robo en el transporte. Y entonces les dice el comandante, uno de ustedes, los 4, cada quien va a escoger 1 o 2, va a seleccionar un sospechoso. Cada uno de ustedes selecciona 1 o 2 sospechosos, porque se ve clarito. Y le piden, oiga, por favor descienda del autobús, ¿no? Y una vez que esté afuera, pues le piden que se ponga así contra el camión, le revisan la ropa, a ver si no está portando algún arma, y si trae una mochila, que por favor abra la mochila y vemos qué tiene adentro. Y pues es para evitar, si me entiende, ¿no? O sea, les va a decir, es para evitar que si trae un arma, algo ahí, pueda saltar el camión, entonces es una cosa de prevención. Y entonces fíjense qué interesante, los policías bien obedientes dicen, claro, hagamos el operativo. Entonces empieza el operativo, ellos se suben al camión, voltean y dicen, voy a revisar a este otro, a estos 2, este no porque está muy güero, este no porque está con corbata, este tampoco, esta señora está embarazada, pues ¿cómo va a robar así, no? Entonces, en fin, sí escogen unos 4 o 5, los bajan, los revisan y tal. Y fíjense, yo no voy a hablar de si eso está bien, está mal, si constitucionalmente se puede o no se puede, de la cosa jurídica, no voy a hablar de eso. Tampoco voy a hablar de, repito, si esa es una acción operativa que sirve para algo o no, está demostrado que no, pero no voy a hablar de eso. Pero sí voy a hablar del tema técnico, digamos, cómo es que decidieron los policías escoger esas personas, porque se acuerdan que no lo aprendieron en la academia y que tampoco el comandante les dijo, es así y así el rata, como dice la policía, ¿no? No les dijo. Lo que pienso es, no lo escoge la policía, fíjense. O sea, no lo escoge la gente de policía siendo policía en ese momento del operativo. ¿Saben cómo que lo escoge? Como miembro de la comunidad, con la formación que tenemos como comunidad. Quien estigmatiza no es el policía, es la comunidad. El policía en ese momento, él eso no lo recibió en la academia, pero él, igual que cualquiera de nosotros en la comunidad, pensamos que el peligroso es el que se viste mal, el que está moreno, el que está en las comunidades marginadas, el que está mal vestido, y ese es el que es peligroso, el que es el pandillero, el que trae tatuajes, el que trae piercing, ¿no? Eso no se les enseñó a los policías en la academia y a nosotros tampoco en la escuela, en la comunidad. Sin embargo, sí se replica. Repito, qué interesante que el policía entonces no lo decide desde su formación técnica como policía, lo decide desde su, yo digo, entre comillas, pues, formación como miembro de esta comunidad, con lo que hizo que nosotros como comunidad pensemos así, criminalicemos determinada población, estigmaticemos a la población. Ahorita regreso a ese tema, ahora les voy a platicar otra historia bien interesante. Yo integré un equipo de policías y de expolicías que fuimos a un estado del norte a hacer un protocolo de detención para una policía estatal. Entonces hacíamos unas mesas de trabajo, se sentaban 10 policías, entre ellos algunos 2 o 3 comandantes y otros policías operativos, y discutíamos un poco cómo hacen ellos la detención para después sacar el procedimiento conforme en el marco del nuevo sistema de justicia penal, que se respetaran los derechos, el debido proceso, que leyeran los derechos del detenido, que le avisen por qué está detenido, en fin, todo el protocolo de detención. Es bien interesante que las policías no tienen protocolo de detención, no existe, digamos, no está por escrito. Saben qué tienen que hacer los policías, saben en la academia, les dicen, pero el procedimiento escrito no existe. Entonces, bueno, estábamos trabajando el procedimiento, entre ellos nos acompañaban 2 policías, un policía de Canadá y un policía de Nuevo México. Entonces, en las mesas de trabajo, ya digamos muy en específico, cuando estaba terminándose de construir el protocolo, decían, oye, cuando hagas la detención, bueno, entonces colocas al detenido con las manos atrás,
colocas los candados de mano o esposas, lo sientas en el área de detención de la patrulla y le colocas su cinturón de seguridad. Y los policías mexicanos se empiezan a reír, ¿no? Ajá, ajá. Y el canadiense sobre todo voltea y dice, bueno, pero ¿de qué se ríen? No, pues es que pues es curioso para el caso mexicano, porque ¿por qué le voy a poner el cinturón? Que se pegue. Sí, lo esposo por atrás, pero que se pegue. Con el movimiento de la patrulla, dice, hasta los patrulleros frenan así a propósito para que se pegue más duro, ¿no? Entonces el canadiense se quedó así, impactado, no lo podía creer, se llama Walter McKay, él en la vida real. Y Walter se quedó así impactado y dijo Walter, pues yo les quiero platicar rápidamente algo, ¿no? Cuando Walter se formó como policía en Canadá, saliendo a patrullar, le tocó atender un caso y hablan y le dicen, oye, una persona está con una emergencia en la calle, se está perdiendo la vida, pues que vaya a la patrulla. Llegó Walter, se trataba de una chava que estaba tirada en el suelo, una chava de 17 años, que él cuando la levantó para auxiliarla, porque estaba como ahogándose, se le murió en los brazos. Era una chava que había muerto de sobredosis por consumo de heroína en la calle. Y Walter, él siempre platica eso, que eso le marcó su carrera como policía, porque él decía, no le pude salvar la vida a la chava. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera tenido un área para consumir droga más segura, que no hubiera estado con una jeringa, con una sobredosis aquí en la calle, con una dosis que no está controlada y pues igual no le pasa esto? Y entonces Walter ahora, imagínense cómo lo marcó ese hecho, que Walter McKay ahora él integra una asociación de policías mundial que se llama LEAP, que es Law Enforcement Against Prohibition, o sea, es policías a favor de la legalización de la droga. Policías. Y Walter lo que explica es, a mí lo que me enseñaron en la academia es que primero está la vida de las personas. O sea, que el policía es para proteger la vida de quien sea, del criminal más desgraciado, les dijo él. No importa que sea el criminal más desgraciado. Entonces él lo que decía es, tú lo que tenías que haber hecho es colocarle el cinturón, porque de ti depende que la persona, la integridad física de la persona. Y otra vez, no por lo jurídico, no porque si el fiscal se los va a rebotar, no porque si el juez de control va a echar para abajo y no se va a vincular una persona toda golpeada, que eso es cierto. O sea, la policía tampoco le importa eso desde el lado técnico. Los regañan los fiscales, los regañan los jueces de control, no se vinculan los detenidos porque están todos golpeados, porque tardan 8 o 10 horas en ponerlos a disposición. Yo conocí un estado donde tardaban 48 horas para ponerlos a disposición. Imagínense eso, el policía preventivo entrega al detenido 48 horas después. El fiscal pues está muy molesto cuando llega el policía preventivo. Pero bueno, entonces Walter lo que les dice es, si tú te preocupas, no por el tema, ni siquiera por jurídico o por técnica jurídica de que se le pueda vincular, sino porque tu tarea como policía es preservar la vida de las personas, asegurarte de su integridad, así sea el criminal más desgraciado, entonces le colocas el cinturón, lo subes al área de detención de la patrulla y lo presentas al fiscal. Pero fíjense qué vaciado, porque los policías mexicanos empezaron a decirle a Walter, bueno, pero tú, ¿por qué ustedes, o por qué crees que pueden ustedes hacer eso? Porque si llegas y efectivamente es un criminal desgraciado, ¿cómo le hacen para tratarlo bien? O sea, para ponerle el cinturón. Y él decía otra vez eso, decía, porque mi responsabilidad es que quede vivo, que no esté golpeado, que esté sano, aunque sea el más desgraciado. Si se fijan, es una concepción bien diferente de los derechos humanos. Y ahí dijo Walter, y cuando le coloco yo el cinturón y los policías en Canadá, lo que están pensando es, yo no lo tengo que sancionar, lo va a sancionar el sistema de justicia criminal o el sistema de justicia penal. Claro, ahí los policías mexicanos dicen, bueno, pero tú tienes más certeza de que efectivamente el sistema criminal lo va a sancionar, y acá no. Y eso tampoco se aprende en la academia, pero yo no sé cómo el policía entiende que él le va a suministrar el castigo porque el sistema de justicia no. Entonces mejor le pego aquí. Y la misma comunidad lo pide, ¿sabes qué? Pégale.
hablan a los policías, les piden apoyo. Un policía de Atizapán me acaba de decir a mí, nos habla la gente y nos dice, oye, mira, él es el que robó, deténlo. Lo detenemos, lo subimos a la patrulla y nos dice, no, bájalo de la patrulla si les hablamos para que le peguen, no para que lo presenten. Entonces, otra vez, no es la decisión del policía, si se dan cuenta, es la decisión como un miembro de la comunidad pensamos que el castigo no lo va a suministrar el sistema de justicia y que entonces mejor la comunidad que lo linche, el policía que lo maltrate, el fiscal que abra la puerta del Ministerio Público para que le peguen los ciudadanos. A mí me tocó ver eso en Guerrero, porque decía, si no lo van a consignar, miren, entonces pásenle, y de a 5 y le van pegando y luego salen y luego otros 5, y bien obedientes los vecinos entraban a golpear al detenido. Y por último, pues ese tema de verdad es lamentable. Cuando hay un caso, por ejemplo, como Tanguato, donde la policía comete actos arbitrarios y priva de la vida a personas, escuchar de la misma comunidad que se lo merecían, que al cabo que son sicarios, que entonces ¿qué quieres que haga si son sicarios, si son criminales? No, esos cuates que hicieron el operativo son héroes, porque mataron a los sicarios, a los malísimos del cártel de Jalisco. Y yo no digo que lo traten bien o mal, ese es otro tema. Yo digo que cuando la policía, si la comunidad tampoco lo tiene, va a pensar en los derechos humanos de las personas y va a proteger los derechos humanos de quien debe proteger, de la comunidad. Pero además, también incluidos, pues el que esté jugando el papel de criminal también nos guste o no y lo podamos escuchar o no, tiene sus derechos, y quien los debe respetar en primer lugar, más que cualquier ciudadano, es la policía. Y termino, fíjense, con algo bien triste. Yo vi en Colombia, estudié un tiempo en la policía en Colombia y vi cómo la gente ha cedido muchas garantías. En Colombia puede irrumpir la policía en un restaurante y pedir las bolsas y pedir que la gente se levante y esculcarla, porque llegó a haber atentados en Bogotá de la guerrilla poniendo bombas en los restaurantes. Y si uno hace una encuesta, la gente está, en 2008 por ejemplo, en 2010, la gente está de acuerdo con ese tipo de operativos porque dice, bueno, nos está protegiendo la policía, pero a costo de que se dieron muchos derechos y garantías individuales para que la policía, entre comillas, los pudiera proteger. Acá yo la pregunta que dejaría es, pues, ¿hasta cuántos derechos estamos dispuestos como mexicanos a ceder para sentirnos protegidos? Y acá sí hay mediciones de que lo que pasa es lo contrario. En donde está la policía más equipada, donde hace intervenciones más rudas, pues perdón que diga los estados, pero en Tamaulipas, en Nuevo León, en Baja California, es donde está más alta la percepción de inseguridad. En Veracruz, donde la policía es muy agresiva y se supone que tiene la justificación de parte de la comunidad de actuar así por el hartazgo que hay de la violencia. Pero luego eso se regresa y nos da un trancazo, porque entonces hemos permitido que se cedan los derechos humanos y las garantías de todos nosotros. Yo vi, por último, también ya todavía me queda ya, en la academia. En la academia vi una vez un policía muy enojado, y cuando yo dije algún relato así de por qué los policías se enojan en la formación inicial, yo vi y yo lo viví, se enojan mucho, salen muy enojados a hacer su trabajo policial de la academia. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué salen así? Bueno, primero porque les dicen perros, les pegan, los maltratan, por toda esa situación. Pero además, justo cuando yo lo estaba diciendo, un compañero del norte, también de una policía del norte, levantó la mano y me dijo, de eso que está diciendo usted, justo ayer un compañero dijo, yo estoy buscando, o sea, yo voy a salir a buscar no quién me la hizo, sino quién me la pague, y pobre del primer infeliz que yo agarre. Y cuando uno ve cómo un policía maltrata a un joven que detuvo y le pega con una hazaña, que te preguntas, pues, ¿qué te hizo él? Lo tiene el policía, es lo que le hizo.
Le está pegando a toda la comunidad y a todo el sistema que lo tiene el policía. Y está enojadísimo. ¿Cómo va a proteger nuestros derechos como comunidad alguien que está enojadísimo y al que todos los días se le violentan sus derechos? Y desde que se empezó a formar, se le llamó perro, ¿no? Y así los tratan. En el estado del norte del que vengo apenas de visita, los policías tienen un horario de 25 días de trabajo seguidos por 5 días de descanso. Y en esos 25 días el comandante voltea y les dice: rápido, rápido, ahí en 3 horas cómete algo, cámbiate, ve al baño, si te da tiempo te bañas y otra vez. En ese estado, ahora sí no voy a decir cuál es, hay 39 policías levantados que están ahorita desaparecidos por 14,000 pesos mensuales. Esa es la policía que nos debe proteger nuestros derechos humanos y además los de los criminales. ¿Sí nos debería proteger? Claro que sí. Hay que proteger los de ellos primero, ¿no? Gracias. Invitamos ahora a tomar la palabra al diputado local del Distrito 12 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el licenciado José Alfonso del Real y Aguilera. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Antes que nada, agradecer y felicitar al Instituto para el Desarrollo e Impulso de los Jóvenes en México, Asociación Civil, de organizar este foro, agradecer la anfitrionía del senador Pedraza, darle mis parabienes a mi compañero diputado San Martín, que hicimos un gran trabajo en la 60ª legislatura. Y agradecer la intervención de quien me antecedió en el uso del micrófono, porque esto me permite pues hacer reflexiones mucho más profundas de cuál es el esquema de seguridad que lamentablemente hemos asumido. Quisiera yo en primer término recordar que hoy se cumple el 25º aniversario del fallecimiento de un hombre proverbial, fundamental en la cultura de paz en el mundo, que fue premio Nobel, mexicano, que muy poca gente recuerda, a el queridísimo maestro don Alfonso García Robles, que fue el impulsor de la desnuclearización del continente latinoamericano y que por tal motivo en 1982 recibió el Premio Nobel de la Paz, nuestro primer Premio Nobel. No solamente Octavio Paz, en el auditorio en donde nos encontramos, fue el segundo Premio Nobel. Y lo traigo a colación porque aquí estamos conviviendo generaciones que tenemos visiones distintas del país. Nosotros, quienes conocimos a don Alfonso García Robles, teníamos una visión del México pacífico, un México con problemas localizados de inconformidades fundamentalmente sociales del campesinado, de la confrontación de esquemas de autoritarismo que obligaban a trabajadores y campesinos a levantarse en armas, fundamentalmente en regiones muy determinadas del país. Pero crecimos bajo un hito del México de la paz, el México que generaba paz en el mundo, el México que le apostaba a la resolución de los problemas a través del diálogo y a través de todo mecanismo. Se llama doctrina Estrada, una doctrina que era fundamental para el desarrollo de las relaciones internacionales. Y también esa generación fuimos formados en principios de civismo y urbanidad. Y el gran quiebre
va a ser el golpe autoritario de 1968, en donde policía y ejército se fusionan para convertirse en los grandes represores, en donde la sociedad estudiantil empieza a desconfiar de quién en principio debe de ser el garante de los derechos humanos, que es el policía, simple y llanamente. Y de allí en adelante hemos ido tergiversando algo que resulta fundamental que los jóvenes que están aquí puedan rescatar y recuperar por la salud de la República. Es el reconocer que, tal y como de manera muy coloquial nos expresaba en quien me antecedió en el uso de la voz, se define como la seguridad es un derecho omnigarante de los derechos humanos. Sin seguridad no pueden ejercerse el resto de los derechos humanos. Él lo expresó muy bien en la experiencia y la visión de la Policía del Canadá, en el sentido de que mi obligación es ser administrador de las relaciones y las normas. No soy yo el juzgador y mucho menos el elemento de castigo. Yo tengo que garantizar, sea bueno o sea malo, que la persona que tengo enfrente tenga garantizados sus derechos humanos. Y eso viene de lejos, de muy lejos. Viene desde la Carta del Buen Pueblo de Virginia, en donde se dice que lo que se busca es que el pacto entre los hombres garantice el goce de la vida, de la libertad, de los medios de adquirir y poseer la propiedad, de buscar y obtener la felicidad y la seguridad. Y es más explícito en su artículo 3, en la Carta del Buen Pueblo de Virginia de 1776, que es el antecedente del acta de la Constitución de los Estados Unidos. Dice que el gobierno es instituido o debería serlo para el común provecho, protección y seguridad del pueblo. Y define que el mejor gobierno es aquel que es más capaz de producir el mayor grado de felicidad y de seguridad. Es decir, esta nueva sociedad que rompe con el antiguo régimen busca de manera explícita consagrar a la seguridad como un principio rector de la relación entre los seres humanos. Por eso el joven Walter McKee tenía y tiene esa visión, porque se está perfectamente involucrado en que es la policía sirve para proteger la vida, prevenir el delito, y nosotros ya la hemos convertido en perseguidora del delito y ya hemos metido al ejército a que haga funciones de policía, y tenemos un problema de corrupción enorme y fundamentalmente de desconfianza social. Pero no solamente los Estados Unidos determina que la seguridad es un derecho omnigarante de los derechos del ser humano. También la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 instaura en su artículo 2 que la meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del ser humano. Y estos derechos son, puntual, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
La modificación que provocaron los excesos patibularios de la Revolución Francesa hace que el 24 de junio de 1793 la Asamblea Nacional sustituya el derecho a la resistencia a la opresión por el derecho a la igualdad. Y asimismo determina en su artículo 8 que la seguridad consiste en la protección otorgada por la sociedad a cada uno de sus miembros para la conservación de su persona y de sus propiedades. Así de claro, no hay vuelta de hoja. O sea, la seguridad debe de proteger a cada integrante de la sociedad, tanto en su persona como en sus propiedades. Las Cortes de Cádiz, como siempre, en esta revuelta, etcétera, evidentemente todo lo que olía francés era totalmente contrario, porque acuérdense que Cádiz se lleva a cabo con una España recién invadida por Napoleón, con la imposición de un emperador napoleónico que le gustaba mucho el trago, por cierto, Pepe Botella. Sin embargo, la Constitución de Cádiz que aplica en México sí habla de que la nación está obligada a conservar y proteger leyes sabias y justas que propicien la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos que a todo individuo le componen. En Apatzingán, que está mucho más influido en 1814 por los franceses que por Cádiz, allí sí habla en el artículo 24 que la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de esos derechos es el objeto de las instituciones, de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas, es decir, partidos y constitución. Sin embargo, yo les diré que hoy nos asustamos del crimen organizado y que hoy hablamos, en Colombia se habla de la cooptación y reconfiguración de los estados y de los municipios y tienen ejemplos muy claros de cómo operan. Aquí está ocurriendo, pero ocurre de antaño. O sea, nuestro país de 1824 a 1857 el crimen organizado se llamaba salteadores de caminos. Y ahí están Los bandidos del Río Frío, una novela extraordinaria que habla de un crimen organizado y una maestra, la doctora Rosalía Marta Pérez Ramírez Poblana, nos acreditó fehacientemente que el personaje que articula a los bandidos del Río Frío es ni más ni menos que Antonio López de Santana. Es decir, este dictador, presidente, Alteza Serenísima, etcétera, etcétera, es el ejemplo más claro y prístino de la cooptación y la reconfiguración de un Estado para favorecer al crimen y organizarlo a su favor. Y esta reconfiguración criminal obliga a que el gobierno intente recuperar la seguridad de los caminos a lo largo de la historia hasta llegar con actos como los conocemos, los rurales del porfiriato. Y de ahí nos viene una tradición represiva de que las policías deben ser cuerpos de represión más que cuerpos de protección. Y esto, de una forma u otra, hemos nosotros tratado de transformarlo y tocará a ustedes jóvenes el que lo podamos hacer, que podamos recuperar la esencia de la seguridad como el derecho omnigarante de los derechos humanos. Si no existe esta conciencia, el principio de presunción de inocencia es un mero
argumento declarativo. La criminalización por estereotipo de la que habló quien me antecedió en el uso de la palabra es un protocolo vigente. Si no existe esta concepción de que la seguridad es un derecho omnigarante de los derechos humanos, pues seguirá rigiendo el autoritarismo por violencia, por sobre la mística de la autoridad por moralidad en el desempeño. Y si no llegamos a ese cambio, pues seguiremos en este esquema de guerra no convencional que en diciembre de 2006 declaró el Ejecutivo, lanzando al ejército a las calles para asumir labores que no le son propias. La participación de nuestras Fuerzas Armadas en la defensa permanente de la seguridad de la población en las calles y caminos de nuestra patria está exhibiendo no solo la incapacidad de las autoridades locales para establecer mecanismos mínimos de control sobre la capacidad territorial y de fuego que la delincuencia organizada ha adquirido en las últimas décadas merced a la corrupción, sino también los graves conflictos que conllevan la utilización indiscriminada, permanente y extendida de la institución que debe de ser el sostén último del Estado mexicano, las Fuerzas Armadas, en funciones que no le son propias y carente completamente de un marco jurídico que les permita actuar por miedos políticos, lo digo abiertamente. A pesar de que desde 1857 contamos con un artículo que establece y estipula en qué condiciones se pueden restringir o suspender las garantías individuales, me refiero al artículo 29, a pesar de que la reforma constitucional de 2010 generó un artículo inextenso que replica tal cual los parámetros de aplicabilidad de la restricción de garantías y de derechos humanos a efecto de no vulnerar a los derechos humanos, ningún ejecutivo federal se ha atrevido a aplicarlo para darle el marco jurídico al ejército para aplicar acciones en contra del crimen organizado. Y esto es bien importante. Estamos quemando el último cartucho, que son las Fuerzas Armadas. Y sin un marco jurídico están ellos conscientes de que están cometiendo violaciones a derechos humanos y que se van a sentar en el banquillo de los acusados. Pero así como la policía sale a la calle buscando quién me la va a pagar, los militares cada día se sienten más abandonados por su propia sociedad. Y si lo de antier, de la visita de Trump a Los Pinos, nos encrispó, imagínense lo que representa que el ejército de los Estados Unidos intervenga ya de manera directa en las decisiones que toma el ejército mexicano en el combate a el crimen organizado. No estoy hablando de oídas. Trabajé de 2009 a 2012 con el ejército, sé de lo que estoy hablando. Y cuando vengo ante este foro a decir, juntos sociedad, recuperemos el espíritu primígeno de la seguridad como el derecho omnigarante de los derechos humanos, sé de qué estoy hablando y sé qué les estoy pidiendo. Jóvenes, ustedes son ahora el dique que va a inhibir, a impedir
la desarticulación de la República en función a intereses totalmente ajenos a nuestro propio país. Queremos seguir siendo México. Queremos que nos respeten las naciones del mundo. No permitamos que nos sometan a una guerra no convencional que ni siquiera es nuestra, porque quien consume está del otro lado de la frontera y quien le surte las armas al crimen organizado está del otro lado de la frontera. Gracias. A continuación, escucharemos al comandante de la policía de Nezahualcóyotl, el comandante Ismael Castillo Palacios, al que pido un fuerte aplauso. Gracias, muy buenos días. Gracias por la anfitrionía, gracias al senador Pedraza, gracias al Instituto para el Desarrollo e Impulso de los Jóvenes en México. Es de verdad un honor estar en este foro. A últimas tuve, por cuestiones de agenda, también venía a representar a mi director general, que es el licenciado José Jorge Amador. Es el director general de la corporación, de la Dirección General de Seguridad Ciudadana en Nezahualcóyotl. Y pues bueno, básicamente vengo a platicarles sobre el modelo de policía que tenemos allá en Nezahualcóyotl. Quisiera primero retomar los antecedentes que tenemos ahí en Nezahualcóyotl. Miren, nosotros trabajamos ahí en Nezahualcóyotl de 2003 al 2006 y se ratificaron a las autoridades policiales para continuar el programa en materia de seguridad pública hasta el 2009. Se lograron bastantes avances, hubo un proyecto, se trabajó, considero, bajo un esquema, bajo una política pública de Estado, no de gobierno, porque ustedes saben, cuando se trabaja sobre políticas públicas de gobierno, pues únicamente lo que dura el gobierno duran estos programas, ¿no? Si dura un año, los alcances y los objetivos van para un año. Si dura 3 años, los objetivos son para 3 años. O si son 6, los objetivos son para 6. En el caso particular, creo que se llegó al extremo de dar resultados y merecía una continuidad. Desafortunadamente se rompe ahí el esquema por cambios de administración en el municipio, y entonces entra una administración y el programa que pudo haber dado más se limitó. Y de ahí yo quisiera mencionar básicamente, antes de empezar con el modelo de policía de Nezahualcóyotl, con esos antecedentes. Cuando nosotros llegamos el 1 de enero del 2013 allá en Nezahualcóyotl, la primera hora, el primer minuto, en ese momento se recibe la administración, nos encontramos con una policía bastante deteriorada, no la que se había dejado después de un proyecto y un trabajo de 6 años. Nos encontramos con una policía que básicamente no está con un contacto con la ciudadanía, que está básicamente peleada con la ciudadanía, que está conflictuada, que la ciudadanía hay un desprecio hacia la policía, y por varios factores. La policía en ese lapso estuvo trabajando para sí y no para el ciudadano, ¿no? Ahí nosotros nos encontramos una policía que servía a 3 instancias, ¿no? Servía a intereses particulares, que son a lo mejor los menos perversos, y hablo de andar cuidando o dando un servicio de seguridad privada con el recurso público. Cuidaban las patrullas, tiendas, panaderías, farmacias, personas, personajes, y no al ciudadano, que realmente era el que lo necesitaba. Y entonces nos damos cuenta que ahí se vivía de policía, los mandos, la estructura de mandos de la corporación vivía del policía, vivía del delincuente y vivía del ciudadano. Y entonces entendimos y comprendimos por qué el malestar de la ciudadanía y por qué el cambio también de administración, por qué el cambio o el voto inclusive en contra de la administración que había concluido, ¿no? Bajo ese esquema nosotros llegamos con un programa, si sirvió
y si fue útil 6 años, habría que encauzarlo otra vez, había que readecuarlo, había que modernizarlo, y empezamos a trabajar sobre ese esquema, sobre un plan integral de seguridad ciudadana. Dentro de este plan integral le damos un enfoque humanista también, ¿no? Una de las principales tareas fue darle un enfoque humanista, no autoritario. No el mando, no es el mando cuadrado, sino un aspecto más humanista, ¿no? Y en este plan integral de seguridad ciudadana, que está bajo los ejes rectores que nos marca la Constitución de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y estricto respeto a los derechos humanos. Y nos basamos en 4 vertientes, ¿no? La atención a emergencias, la seguridad vial, la prevención social y la seguridad pública, a través de un modelo que fuera con una operatividad eficiente, con una constante reconstrucción de la policía, con una policía de proximidad social, fortaleciendo una coordinación interinstitucional y modernizando la infraestructura de la corporación. En este aspecto, el eje central fue la proximidad social. La operatividad iba a dar hacia la proximidad social, la reconstrucción del cuerpo policial en el mismo sentido, fortalecemos la coordinación interinstitucional y en ese sentido vimos a la seguridad pública como un servicio y no como un negocio. En ese sentido, el esquema de la operatividad eficiente fue incluir a los cuerpos de seguridad con los cuerpos de rescate, de salvaguarda, ¿no? Restablecimos un patrullaje las 24 horas. Había un esquema en el cual se trabajaba y había unos horarios de 24 por 24, el horario que muchos conocen como el de los policías, ¿no? Trabajan 24 horas y descansan 24 horas. Pero la realidad es que ni trabajan 24 horas y ni descansan 24 horas. Se hizo una reducción en el horario. Para darle una mayor cobertura a la ciudadanía, se trabajaron 12 horas y se descansaron 24 horas. Este horario se implementó para todos los policías. Trabajaban 12 horas y descansaban 24 horas. Y entonces el interés principal era recuperar más que la confianza en una primera instancia, recuperar la calle, ¿no? Y recuperar la noche. Ahí en Nezahualcóyotl la noche era del delincuente, del policía delincuente, o mejor dicho, del delincuente uniformado, de los grupos delictivos, de la delincuencia organizada, y entonces no había una paz pública real. Entonces, las patrullas que andaban en la calle andaban cuidando negocios o personajes o aliándose con la parte de la delincuencia para darle una determinada cobertura o, en el peor de los casos, inclusive hasta cometiendo ilícitos. Entonces se recupera el patrullaje nocturno, se recupera el servicio de la seguridad a toda hora. En ese sentido, también cómo nos vamos fortaleciendo con una rendición de cuentas. La rendición de cuentas es diaria. Aquí en la Dirección de Seguridad Ciudadana, la rendición de cuentas es diaria. Diariamente tenemos reunión los mandos para rendir las novedades de las últimas 24 horas y dar, o por lo menos en pocas palabras, explicar la planeación operativa de las próximas 24 horas. ¿Qué hicimos también? Dividimos el municipio en 4 zonas debidamente delimitadas y esta a su vez en 90 cuadrantes. Ahorita ya son 100 cuadrantes en los que está dividido el municipio de Nezahualcóyotl. Y se asignaron responsabilidades territoriales, ¿sí? Antes, por ejemplo, se dividía, era curioso, nosotros sabíamos, porque tuvimos aquí una encomienda aquí en el Distrito Federal, pero no nos desligábamos de Nezahualcóyotl, y era curioso ver cómo dividieron el municipio, porque había 2 subdirecciones, y dividen el municipio, una la tiene un subdirector con una tendencia política, el otro con otra tendencia. Y entonces era un negocio donde nadie se podía pasar de un extremo a otro porque había problemas, ¿no?, entre ellos. No había una estructura, no había un programa, no había un proyecto y pues bueno, eso provocó una desintegración ahí en la parte de la seguridad ciudadana. Y entonces, ¿qué buscamos? El establecimiento de la Policía Vecinal de Proximidad, que ese ha sido el eje rector
de nuestro proyecto, de este modelo de policía en Nezahualcóyotl. Y se fortaleció la Policía Metropolitana. La Policía Metropolitana es en la que confluyen dos agrupamientos muy importantes en la corporación, que es la policía que da cobertura al municipio. Como sabrán ustedes, Nezahualcóyotl colinda con 4 delegaciones del Distrito Federal y con 4 municipios del Estado de México. Entonces hay que cuidar la frontera. Ustedes saben que hay un efecto que muchos refieren y que llaman el efecto cucaracha. Básicamente es de desplazamiento. Si el delincuente ve que aquí están cuidando mucho, pues viene y se roba de este espacio o se desplaza, y entonces una importante tarea era darle cobertura a la frontera, y por eso se fortaleció a la Policía Metropolitana con 50 patrullas de reacción, básicamente son pick-ups, y en la Policía Vecinal con 100 patrullas, 100 cuadrantes, estas patrullas todas con un Excel, todas delimitadas, su territorio, su responsabilidad. O sea, aquí tenemos la estructura de Nezahualcóyotl, es una estructura de mandos. Así como hay un director general, hay un jefe de unidad y un jefe de cuadrante. El jefe de cuadrante es el comandante o el director de un espacio delimitado. Él no responde por lo que pasa en ese espacio. Él debe de conocer qué hay en su espacio, qué escuelas, qué negocios, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades que tenemos en esos espacios. Entonces, ese es uno de los principales efectos que damos ahí en Nezahualcóyotl, ¿no? Ahora, nosotros consideramos que una policía inteligente y de reacción inmediata va a dar un mejor servicio, ¿no? Va a dar una mayor cobertura, va a mejorar el tiempo de respuesta y va a dar un servicio eficiente e inmediato. Ahora, por lo que hace a la Policía Metropolitana de Reacción, va a dar una mayor cobertura en las colindancias del municipio y va a tener inclusive una mayor reacción. Porque, como ustedes sabrán, hay persecuciones. Hay veces que el Distrito Federal va persiguiendo ahí a unos delincuentes, y antes, hace muchos años, el delincuente decía, no, pues ya brinqué la frontera, ya aquí ya no hay bronca, ya aquí hay, ya es nuestro el territorio, no tenemos ningún problema, ellos no pueden brincarse para acá. No, ahora hay acuerdos, hay convenios, y hay un fortalecimiento y una coordinación interinstitucional en donde ellos nos avisan si va la Policía Federal, si va la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en persecución. Inmediatamente lo que hacemos es monitorear, fortalecer, establecer los puntos de bloqueo y asegurar y entregar. Esa es básicamente parte de la operatividad eficiente. Por lo que hace a la Policía Vecinal de Proximidad, pues aquí lo que nosotros logramos fue una mayor cobertura territorial, mejoramos el tiempo de respuesta. Antes, obvio, ¿no? La gente se quejaba y era un reproche, ¿no? Y era una burla decir que era más rápido, llegaba más rápido la pizza que el auxilio policial. Y ahora la respuesta la estamos reduciendo, ¿no? Que es en minutos, es inmediata. Tiene de extremo a extremo, la patrulla a velocidad menos de 3 minutos acude a un auxilio, estando en el extremo de su cuadrante. La respuesta es de 3 minutos. Claro, si está cubriendo algún otro incidente, pues bueno, hay otro tipo de servicios, otro tipo de recursos que hacen que la respuesta sea de manera inmediata. Ahora, todas cuentan con un Excel, con un equipo de radiocomunicación, y hay una difusión para que cada vecino sepa que su patrulla, qué patrulla le corresponde y qué teléfono tiene. Antes marcaban el 066, o bueno, en ocasiones lo hacen todavía, y ustedes saben que se enrutan. A veces el 66 llega al Distrito Federal, llega a Los Reyes La Paz, llega a Ecatepec, o llega al Estado de México, y en lo que llega al municipio de Nezahualcóyotl, y en lo que nuestro C4 lo manda al sector y el sector lo manda a la patrulla, se pierden minutos valiosos. Ahora, con este esquema, el ciudadano le habla a la patrulla y el auxilio llega de manera inmediata. Ahora, en este mismo proceso también lo que cuenta bastante es la constante reconstrucción del cuerpo policial, ¿no? El cambio y rotación de mandos, un cambio cultural con la aplicación de la norma policial, la profesionalización a través de actualización y capacitación, reclutamiento de nuevos policías, depuración de personal y una evaluación y reconocimiento. Miren, en el proceso hay ocasiones en que se tiene la idea errónea
de que llegar y depurar la corporación es llegar y quitar, ¿no? Pero si quitamos, ¿a dónde mandamos a toda esa gente que lo único que sabe es, lo platicábamos, es usar un arma, es conocer las actividades ilícitas y ubicar al delincuente, ¿no? ¿A dónde mandamos a estas personas? Entonces lo que hicimos aquí fue invitarnos al proyecto. ¿Cómo? Dignificar su situación. Dignificar su situación con un mejor salario, dignificar su situación con un buen equipo, con una buena patrulla. En algunas ocasiones decían que para la policía de Nezahualcóyotl de un suru no es suficiente, pero la verdad es que creo que dándole un valor al elemento es inclusive dotarlo de una herramienta eficiente y eficaz para su servicio. Ahorita todas las patrullas son Charger Modelo 16, última generación, con todos los equipos y aditamentos que debe de tener un vehículo de estas características. Con eso optimizamos el servicio policial. Ahora, nosotros hemos apostado mucho a la coordinación interinstitucional. Este es otro de los ejes. Para nosotros, el apoyo de los 3 niveles de gobierno es necesario. No podemos estar por razones políticas distanciados de una u otra corporación, porque unos son federales, porque unos son estatales, porque unos son locales, porque son municipales. Y aún en el ambiente municipal, con una cuestión lateral, que unos sean de un color y de otro color, de un partido, que implique que no haya una coordinación o sea una limitante. Aquí le hemos apostado a la coordinación interinstitucional. Prueba de ello es que hemos logrado algunos resultados sin estar integrados en el mando único. Somos uno de los 3 municipios del Estado de México que no estamos integrados en el mando único. Ese es otro tema, ya lo comentaremos. Entonces, en este esquema de la coordinación interinstitucional establecimos las acciones para alcanzar objetivos institucionales comunes. Todos tienen como base el cumplimiento de la ley y como principal tema o propósito central el servicio a la comunidad, ¿no? Y las acciones centrales también en ese sentido consisten en el combate a la delincuencia policial. Nosotros consideramos que si atacamos a la delincuencia policial, la reducción de los delitos va a ser más obvia. Para que una organización criminal opere tan libremente como opera en muchos espacios, necesariamente tiene el apoyo institucional y es de las corporaciones policiales. Por eso nosotros centramos mucho la atención en el combate a este tipo de delincuencia, a la delincuencia uniformada le llamamos nosotros. Y entonces buscamos ya no la adecuación que existe antes de gobierno contra la delincuencia, ¿no? El gobierno contra la delincuencia es la que se ha dado muy seguido y entonces se cae uno en los conflictos por la autoridad o por el autoritarismo, por el abuso. ¿Qué buscamos? Integrar a la ciudadanía y sumamos gobierno más ciudadanía contra la delincuencia. En ese sentido nosotros hemos creado una red ciudadana o una red vecinal de seguridad por cuadra. En Nezahualcóyotl hay más de 10,000 cuadras, poco más de 10,000 cuadras. Entonces estamos buscando que en cada calle, cada cuadra, que va de esquina a esquina, haya una red vecinal y que esas redes vecinales se integren y tengan contacto con en una primera instancia con su policía vecinal, con su unidad de policía vecinal de proximidad. Eso es lo que estamos buscando, vamos con un buen avance. Ahorita yo comentaba que llevamos un poco más de 8,000 redes vecinales integradas en el municipio, faltan aproximadamente 2,000, pero la idea es que toda la gente fiscalice el trabajo de la policía, que toda la ciudadanía se sienta con la confianza de que si ve a su patrulla, sepa que puede confiar y acercarse en ella, que si ve a una patrulla que no es de su cuadrante o en el peor de los casos, delinquiendo o cometiendo algunos abusos, la denuncie. Todas las patrullas están rotuladas, todas las patrullas están plenamente ubicadas. Todas tienen, como les mencioné en un principio, tecnología de punta como es el GPS. Entonces, en este aspecto de la proximidad social, que es llevar la seguridad a la puerta de la casa de los vecinos a través de una promoción de la cultura ciudadana de la autoprotección. Les comentaba, no hay delincuente que actúe cuando está la policía en la esquina o enfrente. El policía busca el menor riesgo y en este caso en particular lo que buscamos es acercar
a la policía con la ciudadanía. Muy rápido, tenemos pocos minutos, pero en el caso particular quisiera mencionar que entonces esto ha provocado un mayor aumento de denuncias, la mayor participación de la ciudadanía en las tareas de seguridad pública y es rápido, sin embargo dejamos la presentación, pues ahí está interesado en ver los resultados, pero hemos tenido una reducción considerable. En números duros podría yo decirles que, por ejemplo, en enero-diciembre de 2012 se dieron 25.332 delitos. En enero-diciembre de 2013, nosotros llegamos en enero, hubo una reducción y hubo 18.228 delitos. Para el 2014 cerramos con 13.289 delitos y para el 2015, y término de administración, cerramos con 9.493 delitos. Esto da un total de una reducción del 63%. Tenemos aquí una tabla de la incidencia delictiva del 2012, 2013, 14 y 15. Son números bastante complicados en su momento mencionárselos ahorita, pero si se llega a alcanzar a ver, los números que aparecen con la flecha verde son positivos, son reducciones en porcentaje, y los números que aparecen en rojo son los que en donde tenemos un riesgo, un incremento. Entonces, nuestro eje, quiero mencionar rápidamente, nuestro modelo o nuestro parámetro para tener una referencia para medir la incidencia delictiva, tenemos el robo de vehículo. Y el robo de vehículo, la reducción básicamente en este entendido ha sido significativa. Pasamos de ser el tercer lugar a nivel nacional como municipio que ocupaba en materia de robo de vehículos a pasar ahorita en la actualidad al sexto. Esto ha logrado, con esto hemos obtenido algunos reconocimientos. Hemos, y me permiten mencionarlo, tenemos uno que es muy importante a nivel nacional, que es un premio recibido en 2014 por parte de la Secretaría de Gobernación de las Naciones Unidas, por unas buenas prácticas y prácticas provisorias para la prevención de la violencia y la delincuencia, y ese modelo de la policía vecinal de proximidad. Tenemos un reconocimiento a nivel Latinoamérica por buenas prácticas para el análisis delictual en América Latina 2013. Diariamente analizamos la incidencia delictiva. El año pasado también recibimos un premio extraordinario Cátedra Antonio Bernstein a la excelencia académica, humanística e investigadora por la cuestión de atención a la víctima en el municipio de Nezahualcóyotl, y tenemos el premio Gobierno y Gestión Local 2015. Lo organiza y patrocina el Centro de Investigación y Desarrollo Económico, que es el CIDE. Y pues bueno, es brevemente una breve reseña del programa, del modelo de seguridad ciudadana que tenemos en Nezahualcóyotl, y pues bueno, estamos a las órdenes y gracias por el tiempo. Agradecemos a todos los miembros del Presidium por sus brillantes intervenciones. Invitamos a la audiencia a participar en la ronda de preguntas. Para que sean subsanadas algunas de las dudas, lo podemos preguntar a cualquiera de los ponentes. No sé si alguno tenga una duda, para que se acerque uno de mis compañeros con el micrófono. Buenas tardes. Yo le quisiera preguntarle al comandante qué se ha hecho en el municipio de Nezahualcóyotl, donde últimamente han caído jóvenes en las garras de la drogadicción. ¿Qué se ha hecho tocante al consumo de la venta de drogas y sobre el tipo de detenciones que se han hecho? Muchas veces, como lo decía el representante del diputado Mercado, muchas veces se agarran justos por pecadores, ¿no? Y la mayoría de los jóvenes pagan las consecuencias, ¿no? Si me pudiera decir si se han detectado las tiendas, los picaderos, donde gente del crimen organizado
ha enviciado a los jóvenes y qué medidas ha tomado la policía municipal del municipio. Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Miren, en este ámbito, básicamente lo que tenemos es la coordinación interinstitucional en una primera instancia. Tenemos contacto con la Procuraduría General de la República para efecto de informarle todos los puntos de venta que tenemos registrados. Gracias a la Policía Vecinal de Proximidad, nosotros tenemos ubicados estos espacios. Entonces, hay un informe que rendimos para que ellos, en la parte que les corresponde, hagan investigación y le den seguimiento y con el resultado que nosotros exigimos, ¿no? También. Ahora, ya la ley nos faculta para intervenir, asegurar, detener y poner a disposición. Entonces, en ese mismo sentido, con la Procuraduría General de Justicia del Estado, tenemos ese acuerdo en cuanto a las detenciones y la pronta puesta a disposición de las personas que se dedican a esta actividad ilícita. En el caso de los jóvenes, nosotros tenemos cada 8 días, empezamos desde el jueves, viernes, principalmente, nos interesa mucho el acercamiento. Parte del trabajo de la policía de proximidad es el acercamiento con todas las figuras, todos los involucrados en el municipio. Hablamos de todos los sectores, ¿no? Empresarial, económico, los comerciantes, estudiantes, amas de casa, la parte académica. Entonces, hacemos operativos, tenemos un programa en donde andamos buscando y ubicando casas donde se realizan fiestas clandestinas, que son los principales espacios donde se envician a los jóvenes. Entonces, cada 8 días estamos cerrando, clausurando o terminando con esas fiestas que son básicamente promocionan ahí los eventos, les expenden bebidas embriagantes a los jóvenes. Tenemos un circuito escolar donde hay una universidad, están un bachilleres, un CETIS, un CONALEP, hay secundarias, y los jovencillos, los que acreditan la mayoría de edad son los de la universidad, pero la mayoría, el grueso de los jóvenes que asisten a estas fiestas clandestinas son jóvenes. Entonces, lo que hacemos es que quitarlas de operación. A veces no se puede clausurar porque son viviendas particulares, pero sí se puede terminar con el evento. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y canalizando a los jóvenes en riesgo. Tenemos un programa que es un programa que auspicia el gobierno federal y el ayuntamiento, donde trabajamos con jóvenes en riesgo, los mal llamados ninis, ¿no? Que ni estudian ni trabajan. Nosotros llamamos jóvenes en riesgo. Cooptamos, tenemos un total ahorita más de 200 jóvenes con los cuales trabajamos, les damos actividades. Nosotros ahorita nos estamos ocupando en el trabajo de contacto con la ciudadanía, explicando lo que son las redes ciudadanas, dotándolos de asesoría para los diferentes servicios y apoyos que proporcionan los 3 niveles de gobierno. Esa es parte del trabajo que hacemos con los jóvenes. Espero ya que quedamos satisfechos con la respuesta. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, yo quería preguntarle nuevamente al comandante. Alcancé a ver que en el rubro de lo que sería el secuestro aquí en Nezahualcóyotl incrementó, ¿verdad? Creo yo que para muchos de nosotros es una de las partes más importantes, ya que esto pues sucede, y no precisamente por tener una situación social excelente o X, ¿verdad? Ya el secuestro puede ser a cualquier persona, ¿no? ¿Qué se está haciendo o qué se está logrando? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es la situación o la posición de ustedes como procuradores de la justicia en esa parte, para que nosotros, los ciudadanos, podamos estar en una situación pues más tranquila, ¿verdad? Gracias. Miren, en este rubro efectivamente son de las flechas rojas que tenemos con un incremento. Ahora hemos logrado que se haga una mayor denuncia. Hay mayor denuncia por el mayor acercamiento con la autoridad. Pero también tenemos recursos que nos han ayudado bastante a darle solución
y en algunas ocasiones pronta a este tipo de incidentes. Ayer mismo nos informaron que levantaron a una mujer con su hijo. El hijo mayor fue el que se percató de algunos datos, se activaron las unidades, se activaron las cámaras y se ubicó el espacio donde se encontraban. En otros de los casos se trata de denuncias de secuestro por levantones dentro de los grupos organizados de la delincuencia. Son gente que por su trabajo, por cuestiones de deudas, hacen esos levantamientos y se genera ahí la denuncia de secuestro. En el caso del sector empresarial, comercial, tenemos un buen trato y un acercamiento que nos ayuda a pedir el apoyo de las instancias que en este caso tienen la infraestructura para dar una respuesta. Hablamos de la Policía Federal, hablamos de las Secretarías de la Marina Defensa y de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado en su área de antisecuestros. Entonces, como compromiso es institucional, el trabajo es aportar todo lo que tenemos, por lo que hace a videos, por lo que hace a detenciones y también por todo lo que nos llega de la ciudadanía. Muchos casos se han resuelto porque la ciudadanía le dice a la patrulla vecinal de proximidad: oiga, yo vi que era un vehículo de tal color. Otro vecino nos dice: es que era de tal marca. Otro nos dice: le alcancé a ver estos números o estas letras. Y otro nos dice hacia dónde salió, ¿no? O quién iba más de muro. Eso nos ha ayudado a aportar todos esos recursos, esa información, y afortunadamente se han tenido resultados bastante considerables en esta materia. La denuncia se hace, el secuestro se lleva a cabo, o el levantamiento, pero se logra un mejor resultado con base al trabajo de campo que se realiza de manera inmediata. Ese problema lo tenemos, por ejemplo, nos llega una relación de personas desaparecidas, de mujeres desaparecidas. Ahora, por la cuestión del trabajo que se está haciendo del género, de apoyo a la mujer, y la violencia de género, nos llega una relación de más de 100 mujeres desaparecidas en Nezahualcóyotl. Haciendo un ejercicio, destinamos por ubicación a todos los comandantes, les damos la información de estas personas, y dentro del ejercicio que se hizo, créame que más de 100 personas fueron localizadas. Se ubicaron con el novio, se ubicaron en otros estados, se ubicaron en otros espacios, porque salieron de la casa por problemas familiares, los niños se fueron de la casa por la misma situación, por adicciones, se fueron con la novia, etcétera. Y esa es la desaparición que en ocasiones nos incrementa la denuncia, ¿no? Pero afortunadamente están ubicadas. Es menor el número de personas que realmente están ausentes o desaparecidas. Menor al grueso de información que nos llega o que el documento nos presenta. Pero sí hay actividades y reiterándole, la coordinación interinstitucional seria nos ha ayudado a hacer un trabajo y dar una mejor respuesta ante este tipo de delito. ¿Puedo hacer otra pregunta? Si no hay inconveniente, adelante. Bueno, más que nada quisiera saber si tienen ustedes programado en qué tiempo este nivel va a reducir, o realmente no existe para ustedes un tiempo. ¿Qué hay de eso? No, claro que sí. En ese sentido, vamos por objetivos. Como le comentaba, aquí hay una rendición de cuentas diaria y aquí hay un trabajo conjunto con las demás instancias, sea la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la Policía Federal, con la PGR, para efecto de combatir el delito cuando lo estamos viendo un aumento considerable. Entonces, si hay metas que nos estamos poniendo, si hay resultados que estamos buscando, ya se han dado. Entonces, sí hay preocupación y ocupación en este tipo de problemas. Perdón, me gustaría, no sé si me permitiera, para poder complementar un poco. Me parece muy importante lo que hemos escuchado por parte del comandante. Y hubo la primera pregunta a mí me generó una reflexión que creo que es necesario que ya como gobierno tengamos que hacer. O sea, las políticas públicas inerciales no están abonando a responder a una realidad distinta a la que tenemos. Estamos pidiendo a las policías
que hagan una serie de cosas que tenemos que hacer en su conjunto todos los componentes de la sociedad. A mí me parece, por ejemplo, demencial que existan en la Ciudad de México los programas de autogenerados para poder entrar a un deportivo, para poder entrar a una casa de la cultura, para poder tener actividades. Y entonces tengo a una generación de jóvenes en las calles porque sus padres o ellos mismos no tienen el recurso para poder utilizar la infraestructura de la ciudad porque no hay el presupuesto destinado a resolver este asunto. Y entonces, claro, si dejamos en la calle a los jóvenes, pues los estamos dejando al arbitrio de otras fuerzas distintas a las que estamos pretendiendo evitar a toda costa. Entonces allí me parece que desde la Cámara de Diputados Federal tendríamos que replantearnos la forma de presupuestar. Seguimos haciéndolo de manera inercial, o sea, todo se va al capítulo 1000. A mí me consta las dificultades que tienen los agentes policiales en la calle de tratar de buscar qué hago con los niños y los jóvenes que están en calle, no en situación de calle, ese es otro problema más, sino simple y llanamente en calle, porque las autoridades no se ponen de acuerdo, no se coordinan a efecto de que todo menor en este país tenga acceso gratuito a cualquier instalación deportiva o cultural que exista. Y eso quiere decir tener que hablar con el IMSS y con el ISSSTE, y eso quiere decir tener que hablar con las viejas instalaciones que tenía el INJUVE, que allí están y se están abandonando. 2, queremos darle soluciones autobiográficas a problemas globales. A mí me dio mucho gusto ver que el USAID les dio un reconocimiento. En verdad, o sea, tenemos que replantearnos, o sea, estamos muy escandalizados por la presencia de un señor que no queremos aquí, y tenemos toda la razón en decir que no queremos que ese señor llegue ni siquiera a la presidencia de su cuadra, de su manzana, ni de su colonia, que Trump se vaya a donde debe de estar y no aquí, pero también nos tenemos que replantear que hay un cambio geopolítico importante y que la visión del vecino del norte es integrarnos de forma subordinada. Yo digo que hablemos de manera clara, y si va a haber una integración, que no sea subordinada, que sea una integración con respeto a nuestra propia idiosincrasia, y entonces sí entrarle de lleno a una situación. Nos imponen una reforma judicial, la del 2008. Yo fui uno de los grandes críticos de la reforma y soy uno de los grandes defensores del sistema de oralidad, porque conozco de este tema. Pero a mí me parece que lo que estamos haciendo es simular, porque no nos dieron todos los insumos para que el propio policía, yo le decía al secretario de Seguridad Pública, oye, ten cuidado porque la embajadora de Estados Unidos sale, y le va a preguntar a cualquier policía de crucero cuál es el mecanismo de custodia de pruebas, y si no sabe, va a llegar y te va a decir que simulaste, porque tú estás diciendo que tus 80,000 elementos ya están capacitados. No es cierto, no es cierto, esa es una realidad. Entonces estamos simulando. A mí me tocó presenciar el juicio en contra del asesino de la hija de una dirigente de Ciudad Juárez, el primer juicio oral en Chihuahua. Él confiesa y dice que sí la mató, pero ¿qué fue lo que falló? Todas las periciales. Hubo muchos errores en la cadena de custodia, etcétera, etcétera, y a pesar de que estaba confesando porque no entendía lo que le estaban preguntando, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo tuvo que liberar el tribunal porque no hubo las pruebas suficientes y fehacientes. Y luego, ¿qué fue lo que pasó? Que este malvado es el que manda a matar a la que fue su suegra. Entonces, allí tuvimos el primer foco rojo, y estoy hablando 2010. Estamos en 2016
y creo que no haya modificado mucho esta situación a la que se hace referencia. Y para concluir, miren, si nosotros como sociedad, a mí me gusta mucho escuchar eso de la red por cuadra, como sociedad no generamos nuevamente el tejido social entendido como tal, muchos de estos casos de desapariciones fortuitas no llegarían a formar parte de la estadística de desapariciones y que entran en ese ámbito que pone a las policías, como lo dijo el comandante, en una situación de altísimo riesgo, porque si a usted le achacan 100 desapariciones fundamentalmente de mujeres en su municipio, evidentemente su presidente municipal está diciendo: nos van a cargar el mote de feminicistas en este municipio y a ver cómo le hacen, pero la encuentran. Si el tejido social funcionara como tal, esas desapariciones fortuitas, que se fue con una amiga, que por maltrato en el hogar sale, etcétera, se conocerían y se evitarían dentro de las posibilidades. Se buscaría el apoyo de la autoridad para poder resolver el conflicto que se está viviendo dentro. Y el conflicto que se está viviendo dentro de nuestra sociedad es de que estamos priorizando el dinero por el valor humano. Y eso nos está llevando a esta caída libre de pérdida de cohesión social. Quería la compañera preguntar. Gracias. Buenas tardes, es al comandante. Una pregunta es, ¿qué sugerencia o consejo nos pudiera dar, en especiales para la delegación de Coajimalpa y en particular a las colonias Contadero o La Venta? Como miembros del Consejo de Comités Vecinales, en el presupuesto participativo se compraron unidades, tanto vehículos, automotrices, motores, cuatrimotos, ¿verdad? Cuatrimotos y motocicletas para darle seguridad a las colonias. La Venta porque es el inicio al corredor turístico, al exconvento al Desierto de los Leones. Y la verdad, la delegación de Coajimalpa ya desapareció las unidades y esto se hizo para darle seguridad a la ciudadanía. Tenemos un modelo de cuadrantes y la verdad no sé qué esté sucediendo con ellos, porque se les llama y en especial sábados, domingos hay muchas riñas y llegan las unidades, pero son camionetas y no se llevan a la gente. Ahí, gracias por la pregunta, gracias por solicitar un consejo, pero básicamente aquí le comentaría: lo que nos ha funcionado ayer es la rendición de cuentas, porque mandar una patrulla o mandar recursos sin que haya resultados, sin que haya un informe y sin que haya un objetivo, ¿sí me explico? Si no ponemos objetivos, entonces navegaríamos sin rumbo. En el caso particular aquí de Nezahualcóyotl, lo que hacemos es tener contacto con cualquier organización, cualquier grupo, cualquier sector de la población. Ellos nos dan sus inquietudes, sus quejas, sugerencias, sus demandas, y con base a eso nosotros proponemos una reunión, no a los 8 días ni a los 15, pero sí nos damos un tiempo para darle resultados. Entonces la ciudadanía nos obliga a tenerle un informe sobre qué se hizo, qué no se hizo, por qué no se hizo, qué faltó y por qué faltó, ¿no? Entonces, yo considero que cualquier recurso que se debe de ir orientado a objetivos. Entonces, y los principales fiscalizadores y la principal contraloría de la policía es el ciudadano. Nosotros le apostamos a esa partida y así hemos motivado. Nosotros nos sentimos obligamos al policía del jefe del cuadrante a que nos dé el resultado para poder nosotros informar a la ciudadanía qué se hizo, con la preocupación, con la inquietud, con la demanda que en su momento nos hizo saber. Eso sería mi respuesta. Yo, tratándose de Ciudad de México ahora, ya no Distrito Federal, yo lo que les recordaría, punto número 1, que el recurso de presupuesto participativo es de la gente,
porque aquí ha habido un cambio radical, todos piensan que es de ellos, por eso nos ponen CDMX y lo que ellos quieren. No, el recurso es de la gente, sale de los impuestos que paga la gente. Menos mal que ya el secretario de Finanzas el día de hoy reconoce que los capitalinos somos muy pagadores, somos buenos contribuyentes. Punto número 2, mire, ¿por qué no se acercan a otras organizaciones vecinales dentro de la ciudad, por ejemplo, las de San Ángel, por ejemplo, de la propia colonia Cuauhtémoc, en donde por cada patrulla existe un protocolo y el código Águila, que usualmente ellos quieren hacerlo a través de tiendas, restaurantes, etcétera. El código Águila se hace con los vecinos a través de una pluma electrónica que lee un código de barras. Eso funciona muy bien, porque entonces trae uno control sobre el vehículo. Y si hay un desperfecto, si hay que darle mantenimiento, etcétera, evidentemente también ustedes tienen que tener control sobre ese procedimiento. Porque dejárselas así, pues yo no sé, mi amigo Rubalcaba, si quiere yo le pregunto a dónde las mandó, porque lo veo todos los días en la asamblea, le puedo preguntar, oye, ¿a dónde mandaste las patrullas? Porque alguien me reclamó en un foro que habías hecho con ella. Pero sí hay que tener el control sobre de ellos, porque los vehículos son de ustedes. Y el pago de los policías y el pago de todos los servidores públicos surge del dinero de la gente, son el pago de los recursos, ustedes son los patronos, y esa es otra relación que tenemos nosotros que restablecer nuevamente, es mandar obedeciendo. ¿Sí? Yo quisiera hacer un comentario también de una sugerencia. ¿Existen metodologías de trabajo con la policía? Una se llama técnica de trabajo policial orientado a la solución de problemas locales. Y entonces esa metodología permite establecer tiempos en las reuniones vecinales. La policía se compromete y los vecinos se comprometen a hacer tareas, digamos, y en 15 días, en un mes, evaluar para que no quede suelto el acuerdo. La policía de la Ciudad de México, como sea, sí tiene un modelo de proximidad, pero a veces el policía va y de buena fe pues entrega la información, les reparte tarjetas, el comandante les da sus datos y todo, pero como no hay una metodología de trabajo, pues no hay un seguimiento. Una opción es en las reuniones vecinales, una metodología en la que pongan tareas y luego a los 15 días las evalúen y estén, así como dijo el comandante, haciéndolos rendir cuentas, pero no solo a la policía, también a los vecinos. O sea, con las tareas que los vecinos se responsabilicen, pues, o se programen, entonces también evaluarse. Y así le dan oportunidad a algo bien novedoso que casi no se hace, que es que la policía evalúe a la comunidad. O sea, nosotros estamos haciendo el trabajo de patrullar, de venir a la reunión, de mejorar hasta cierto punto, digamos, la respuesta, el tiempo de respuesta, y ustedes, vecinos, en los compromisos que quedamos de participación hicieron, ¿no? Gracias. Con todo lo antes expuesto, podemos apreciar la gran necesidad de la creación de políticas públicas que necesitamos en temas de seguridad pública, y hoy estamos apostando por ellos en IDIM. No vacilaremos en coadyuvar sociedad civil y gobierno para poder darnos a todos los gobernados un país más seguro y sobre todo preventivo. Así finalizamos la primera mesa de trabajo de este foro, Seguridad Pública y Derechos Humanos. Los invitamos a participar en nuestra segunda mesa, Prevención del Delito. Tendremos 10 minutos de receso para pasar con la siguiente mesa. Gracias a todos.